Bueno, buenas noches. Gracias por venir a la presentación del informe. Yo voy a hablar un poco desde la Universidad Cayetano Heredia y un poco desde el trabajo que empezamos a hacer. Yo soy investigador, vengo de la parte más de salud pública, pero hace un par de años con el proyecto UNICAS empezamos a trabajar principalmente ya abordando directamente la situación de violencia y de violación de derechos, o si queremos hablar de violencia estructural, para entender la brecha de acceso a derechos, la brecha de capacidad, de potencia de las personas para vivir su bienestar como situaciones de violencia. Y a ese marco de violencia estructural es el que empezamos a utilizar y un poco tratar de hacer una reflexión desde lo que hemos querido hacer con este documento del observatorio y con el trabajo que estamos haciendo sobre cómo entender esa violencia que vive un grupo específico de la población. Una antropóloga médica bastante famosa, Nancy Shepard Hughes, que es de Estados Unidos, que trabajó en Brasil, trabajó mucho el tema de violencia, especialmente con niños pobres en zonas rurales de Brasil, acuñó un concepto el cual se llamaba demografía sin números. Cuando ella quería determinar la tasa de mortalidad de los niños negros menores de 5 años, se dio cuenta que los registros, que era muy difícil registrarlos, no estaban registrados. Y acuñó este concepto un poco para entender este proceso que es descriptivo, y como lo dice ella, ¿no? Donde el desinterés burocrático del Estado en registrar la muerte, en este caso de infantes, el material que había no era puro, no era preciso, no era objetivo como una fuente de información, pero tampoco era políticamente neutral y de alguna forma revelaba los sistemas de clasificación que tenían los estados y su valía, incluyendo aquellos hechos, en este caso la muerte de niños pobres, que apenas consideraba digno de monitorear o de contar. Y creo que en este caso este concepto de demografía sin números se aplica para la situación de violencia y de violaciones de derechos de la población gay, bisexual, trans, lesbianas en el Perú. Porque esa es hoy la situación que tenemos cuando queremos documentar estos hechos de violencia, es una demografía sin números. La Defensoría del Pueblo hizo un informe muy importante sobre la salud de las personas LGBT y el acceso a derechos y a salud, y tuvo que hacer una reconstrucción prácticamente caso por caso para identificar muertes, asesinatos, personas que habían sido abandonadas en hospitales que no habían sido atendidas, casi como una labor de reconstrucción. El Ministerio de Justicia hizo un análisis de las carpetas de las muertes violentas para poder identificar las diversas causas. Si mal no me equivoco en la cifra, creo que 70 casos de personas identificadas como LGTB. Sin embargo, nosotros en el último año hemos contado un número de asesinatos, por ejemplo a mujeres trans, que nunca van a ser registrados como asesinatos a una mujer trans, porque hoy por hoy ningún estamento del Estado registra la identidad de género y la orientación sexual como una característica de la persona. El INEGI empezaba este año con una encuesta virtual, pero que además esos actos ni siquiera están tipificados como lo que son. No son crímenes de odio, no se penaliza la discriminación por orientación sexual y por identidad de género. Entonces, hoy por hoy vivimos esta demografía sin números que no sabemos muy bien si es por desidia, por desinterés, por una omisión deliberada o por una combinación de todas. Y en ese contexto, el observatorio aparece como un parche para llenar un vacío. No para llenarlo en realidad, para parcharlo, porque es imposible que un grupo de personas desde una institución de la sociedad civil pueda llevar a cabo una labor que le compete al Estado en todo su territorio nacional. Nosotros nunca vamos a poder tener un enfoque de todo el panorama de lo que ocurre, por razones de logística, por falta de fondos, por recurso humano, No podemos sustituir la labor del Estado, y en ese sentido el trabajo del observatorio va a ser dinámico, va a ser flexible, nos vamos a adaptar a la coyuntura y a donde enfoquemos esa información que es estratégica para nosotros. Entonces lo que hacemos es hacer un sketch y un boceto de lo que está pasando. Y por eso también en este caso no hay que obsesionarnos con las cifras. No hay que obsesionarnos con las cifras que se tengan. Nosotros este año hemos registrado 400 casos. Probablemente el próximo año registremos menos
dinámica de casos ha sido menos activa, como lo voy a explicar hace un ratito. Pero 400 probablemente es una representación de la mínima. Hemos abierto la puerta y hemos visto lo que teníamos a mano. Y hemos encontrado esto. O sea, no hay duda de que estas cifras son una subrepresentación de la realidad. Y en ese sentido, el observatorio tampoco es neutral. Lo que nosotros hacemos no es neutral. Podemos ser objetivos, pero no somos neutrales. La información que generamos es una herramienta para el activismo y para la denuncia. Por eso hemos incluido análisis de medios, por eso hemos incluido análisis de los planes de gobierno, por eso hemos incluido análisis de fenómenos mediáticos como la famosa campaña de la ideología de género. Porque esas tampoco son actividades neutrales. Y muchas veces se disfrazan como políticas públicas, como legislación para el interés de la persona, y tienen un propósito claro y tienen un efecto claro sobre la vida y la salud de las personas. Les voy a poner un ejemplo de lo que hicimos en el trabajo del observatorio. Cuando empezamos a trabajar en Únicas, a través de Olenka, que está acá, que es Olenka Marín, que es una líder trans, ella nos contactó con unas mujeres trans de la zona de Puente Quiñones, que fueron a la oficina y nos dieron su testimonio de lo que estaba pasando, de la situación de acoso sistemático que estaban viviendo por el serenazgo, ¿no? El serenazgo venía, las arrestaba, las dejaba en zonas alejadas de la Victoria, les quitaba la ropa, les tiraba agua, les soltaba perros, era una situación de acoso. Entonces nosotros decidimos contratar a dos promotoras, una de ellas Olenka, mujeres trans, para que empiecen a documentar información. El año anterior, del 2015, donde el recojo de información había sido un poco más pasiva, las denuncias que llegaban hacia nosotros, se habían registrado 15 vulneraciones a derechos de mujeres trans. Esas dos personas, en un periodo de 11 meses, registraron 150, trabajando en un par de zonas de Lima. De esos 150 casos, 104 eran episodios de violencia en zonas de trabajo sexual cometidos hacia mujeres trabajadoras sexuales. De esos casos, el 70% era perpetrado por serenazgo y policía. Y los tipos de vulneraciones eran principalmente agresiones verbales, agresiones físicas, mojarlas con agua, era una práctica sistemática en varios distritos, soltarles perros. El trabajo sexual no es ilegal, no es ilegal. Pararse en la calle y ofrecer servicios no es ilegal tener sexo en la calle. Pero pararse en la calle no es ilegal. Y eso lo sabe el serenazgo y lo sabe la policía. Entonces, lo que hace es acosar, molestar, joder, hasta que la persona se canse y se vaya. Pero como la persona no tiene muchas oportunidades laborales, no se va a ir, porque necesita el ingreso. Entonces, es un círculo de violencia que, por ejemplo, era algo que si uno conversa con las mujeres trans, conversa sobre todo con esa mayoría, cuya principal fuente de ingreso es el trabajo sexual, la prostitución ya porque el trabajo, llamarlo en condiciones precarias, es difícil, se sabe que eso es una práctica sistemática. Sin embargo, si uno lo quiere ver desde el otro lado, ya vamos a confirmar que esa violencia incluso tiene nombre de política pública, ¿no? Erradicación de homosexuales se llama. Y eso que salió la vez pasada en un plan de seguridad de la Municipalidad de San Martín de Porres, en realidad no es invento solo de la municipalidad. Nosotros pudimos buscar 10 planes distritales, que fue a lo que accedimos, incluyendo el de la Municipalidad de Lima. Entonces, hoy por hoy prácticamente no existen políticas públicas, no existe legislación que nombre a las personas según su identidad de género y según su orientación sexual. Una de las pocas políticas públicas que existe que las nombra para erradicarlas, ¿no? Y entonces, cuando la Municipalidad de San Martín de Porres reconoce haber cometido 33 actos de erradicación, desde donde uno cuenta la historia, porque es muy probable que esos 33 casos hubieran sido casos de violencia que nosotros hubiéramos recogido si lo contábamos desde el lado de la población, si lo contábamos desde el lado de la sociedad civil. Entonces, esto es importante, creo, porque es esta reflexión cuando pensamos en esos datos, cuando pensamos en el lenguaje de las políticas públicas, cuando pensamos en esa neutralidad. Este programa de sistematización, de documentación,
nos generó un reto, sin embargo, y le generó un reto a la población, porque cuando nosotros evidenciamos estos casos, fuimos a los distritos a buscar a los gerentes de seguridad ciudadana, sentarnos con ellos. Lo primero que hicieron algunos fue desconocer el problema. Algunos sí lo reconocieron y dijeron, mira, tenemos la presión de los vecinos y lo manejamos así. Sabemos que no funciona. Con la Victoria llevamos ya casi 1 año y medio tratando de sentarnos porque ellos accedieron en teoría a tener una mediación para poder buscar una alternativa. Tuvimos un taller con las chicas trans de la zona, nos dieron un poco las cosas que querían mejorar, las cosas que podían reconocer que ellas podían cambiar. Sin embargo, ese proceso, como les digo, que demoraba, que todavía sigue en marcha, generaba al mismo tiempo una presión en aquellas personas que estaban reportando casos. Porque yo reporto el caso y luego le digo a la persona que lo documentó en qué momento mejora mi situación. Y es muy difícil decirle a una persona su situación está en trámite y el trámite institucional, explicarle a alguien que eso está en camino para mejorar cuando una persona ha vivido totalmente siempre o vive al margen o fuera de esas instituciones. Y termina volviéndose incluso estos datos que son muy potentes, que nosotros nos podemos poner en este documento, casi como en un acto voyerista para la persona que está sufriendo la violencia todos los días. Y por eso nosotros decidimos descontinuar este programa y decidimos descontinuarlo hasta poder desarrollar una respuesta urgente, que en este caso nosotros no somos Estado, nosotros no somos alcaldes de Lima, de La Victoria, de San Juan de Miraflores. Sin embargo, nos podemos enfocar en la contención emocional, digamos, de las personas que están sufriendo estas situaciones, en poder generar grupos de apoyo, que es un poco hacia donde estamos yendo, y una vez que generemos eso, empezaremos a documentar de nuevo. Porque ya la documentación sin respuesta en nuestro caso genera un problema. Y en esa situación, digamos, también analizamos el rol de la prensa en generar imaginarios, porque también veíamos todos estos reportajes hechos, por ejemplo, en relación al trabajo sexual de la población trans, alrededor de los trabajadores sexuales, que además de ser ofensivos y humillantes, pintaban a la mujer trans, a la chica travesti, a la trabajadora sexual, como tóxica, portadora de enfermedades, inmoral. Muchas son vecinas de la zona. Incluso un reportaje que hablaba de casos de prostitución de menores, o sea, casos de explotación sexual, lo presentaba como una irresponsabilidad y un crimen de la menor. Entonces, una situación que es un problema social. Hoy por hoy tenemos un problema social con la población de mujeres trans, que no tiene oportunidades de empleo, que se ve forzada en muchos casos a ejercer la prostitución en la calle, en una situación de violencia sistemática. O sea, eso es un problema social que hay que resolver. Se aborda como un problema de inmoralidad, de malas decisiones, de gente que quiere escandalizar y ir contra las buenas costumbres. Así se cuenta la historia y así la cuenta la mayoría de la prensa. Casi te genera un imaginario que justificaría la violencia, la vuelve necesaria. Porque si yo soy una persona que mi único contacto que tiene con la población, en este caso, por ejemplo, trans, pero también con la población gay, con la población de mujeres lesbianas, es lo que veo en la prensa, te genera miedo, te genera rechazo, te genera incertidumbre, y cuando veo a alguien que se parece a aquello que vi en la televisión, llamo al serenazgo a decirle que se lo lleve, por favor, porque no lo quiero cerca de mis hijos o cerca de mi casa. Entonces, eso tenemos que verlo también. Y en ese sentido, Franco Basaglia, que fue un psiquiatra italiano, digamos, padre de la psiquiatría democrática, que abogó mucho por la desmanicomialización, acuñó otro término que también nos es útil para entender la situación de violencia, que eran los llamados crímenes en tiempos de paz, para explicar lo que él llamaba genocidios invisibles que ocurrían en algunas poblaciones, en este caso la población de locos. Y él hablaba de la predisposición o voluntad de personas ordinarias, de personas comunes, para tolerar, para implementar prácticas genocidas contra categorías, clases y tipos de personas vistas como deficientes en su humanidad y en su persona. Y creo que hoy por hoy tampoco es muy difícil usar este marco conceptual para entender la violencia en personas de la diversidad sexual, especialmente en mujeres trans. Porque muchos miramos para otro lado, no solo desde el policía que no acepta la denuncia, como cuenta Manolo, sino desde el medio de prensa que busca el
escándalo, el vecino que ve a la persona ahí y no ayuda, a pesar de que hay personas que responden, pero institucionalmente como Estado evidentemente estamos contribuyendo a que se pueda producir una violencia tan extrema como la que hemos estado documentando. Y en ese sentido, hay una frase que a mí me gusta mucho, que la dice una persona a la que admiro bastante, y que es: aquellos que cuentan las historias definen la cultura, ¿no? Y entonces, ¿por qué un problema social que tiene raíces en exclusión, en la falta de oportunidades y en la discriminación, se narra desde la inmoralidad, se narra desde la culpa individual, ¿no? ¿Por qué no existen datos oficiales para reflejar y explicar esta violencia? ¿Por qué incluso tenemos problemas para nombrarlo como lo que son? Crímenes de odio, violencia estructural, discriminación. Entonces, desde el observatorio apuntamos a generar información estratégica que pueda ayudar un poco a entender el problema. Pero también apuntamos a reforzar una narrativa que hoy todavía es contrahegemónica, a tratar de contar la historia desde el lado de las personas, desde el lado de las personas que son tan ciudadanos como cualquiera y que tienen derecho a vivir en paz y en libertad. Gracias.